y lo que hicieron fue hacer penitencia por ellos, por los muertos, ¿verdad? Que es lo que nosotros prácticamente hacemos. Nosotros hacemos reparación, penitencia para aquellas personas que ya murieron. Vamos a ver ahora lo que nos dice el apóstol Pablo. Y aquí él menciona acerca del bautismo, pero que tiene que ver también con las personas que han muerto. Y eso ustedes lo van a ver en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 28, perdón. Vamos a hacerlo versículo 28 y 29 para que se entienda un poquito mejor. El versículo 28 nos dice, cuando hayan sido sometidos a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De no ser así, ¿a qué viene el bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Entonces el apóstol Pablo está preguntándole a las personas, ¿verdad? Que por qué tendría uno que bautizarse por los muertos si ellos no van a resucitar a fin de cuentas. Porque esta es una cuestión de que Jesucristo no resucitó. Como el día de hoy hay muchas personas herejes, ¿verdad? Y ateos e inclusive teólogos, ha habido teólogos en la Iglesia Católica que ciertamente han sido sacados de la iglesia y los han excomulgado por estar predicando ese tipo de falsas doctrinas de las cuales nuestro Señor Jesús nos ha advertido. Si las personas, ¿verdad?, que han muerto y han muerto en el pasado mucho antes de conocer a Cristo y que ellos no recibieron el bautismo, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué se iba a bautizar la persona, verdad, por esas personas muertas? Si prácticamente Jesucristo no resucitó y si ellas no van a resucitar. Entonces ustedes se dan cuenta que él está hablando de personas que ya murieron, pero que murieron mucho antes de que el Mesías viniera, que ellos no tuvieron la fortuna del bautismo y por lo mismo estas personas estaban bautizando por ellos, por los muertos. Así que es otra muestra de que sí existe el purgatorio. ¿Por qué? Porque ciertamente no se va a estar bautizando uno por la gente que está condenada eternamente, ¿verdad? Y tampoco se van a bautizar por personas que ya están en el cielo. Porque ¿para qué necesita una persona en el cielo el bautismo? Para nada, porque ya está con Dios. Por eso es que Dios nos dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nosotros prácticamente no debemos de perder el tiempo hablando con los necios. Y Dios dice a dónde van a parar los necios si no se convierten. Van a parar no al purgatorio siquiera, sino que van a parar al infierno directamente porque han negado todas las verdades que Dios mismo ha revelado a través de sus profetas y a través de sus apóstoles y a través de su mismo Hijo Jesucristo. Así que no vendan su fe ni su religión, porque nosotros somos la única religión prácticamente fuera de los judíos. No la vendan por un plato de lentejas como lo hizo Esaú a Jacob. No vendan su primogenitura, su bautismo por un plato de lentejas. Ustedes se bautizan en otra denominación y ustedes están llamándole el Espíritu Santo mentiroso. Y esa ofensa no se les va a perdonar ni en esta vida ni la próxima vida. Eso lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y también nos recuerda en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 11 a 12 de que Dios permite que un espíritu de engaño o un demonio de engaño vaya a ellos para que sigan creyendo en sus mentiras y terminen por condenarse. Así que imagínense cómo estarán estos hermanos. Y ellos dicen que ellos oran por nosotros para que encontremos la verdad. Bueno, pues hay que hacer lo que dice nuestra Santísima Madre. Hay que orar mucho por ellos también para que el día del juicio Dios tenga misericordia de ellos y se salven, porque muchos de ellos tristemente se van a condenar por negar las mismas verdades que Dios ha revelado a través del Espíritu Santo en los profetas y en los apóstoles. Digo eso, yo pienso que de plano una persona que niega una verdad así tan expresa de esa forma, ¿verdad? Por los apóstoles, pues definitivamente quién sabe qué tenga en la cabeza, ¿verdad? Tiene todo menos a Dios, nada de luz del Espíritu Santo, porque está muy claro como el agua. Pero ahora vamos a ver otra cosa.
Nosotros tenemos que entender que muchas de estas discusiones que la gente levanta no vienen por cuestión de ignorancia, sino por falta de fe. Es también por falta de prudencia y de luz, ¿verdad?, en las personas. Es por la falta de amor a la verdad, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado Él mismo y a través de sus apóstoles. Es también por sus malos deseos y sus pasiones desordenadas. Ustedes pueden darse cuenta de eso, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21, que nos habla de estas cosas, de cómo las pasiones y los deseos desordenados de las personas los llevan a este tipo de herejías, ¿verdad? Y a negar los dogmas de fe. Porque es un dogma de fe creer que el infierno existe. También es un dogma de fe creer que el cielo existe. Y lo mismo es creer que el purgatorio existe. Nosotros no tenemos precisamente las palabras de todo, ¿verdad? No vamos a tener palabras que refieran a eso, pero vamos a tener las descripciones como las he leído yo en estos mismos pasajes bíblicos, ¿verdad? Y esto es en el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento está lleno de muchos pasajes donde habla del infierno y del purgatorio y los dos lugares los reconoce de formas diferentes, como yo les decía los nombres anteriores, ¿verdad? De Sheol y Hades y también de la Gehenna y del Tártaro, que hablan de dos lugares diferentes, ¿verdad? Son infiernos, pero son diferentes. Uno es temporal, el otro es permanente. Y les voy a dar otros versículos bíblicos. Quiero que sepan que son muchísimos versículos bíblicos. Yo les quise hablar del Nuevo Testamento primero para que no hubiera esas confusiones, ¿verdad? Y digan, ah, no, es que en el Antiguo Testamento ustedes sacan siempre de Macabeos y no salen de Macabeos. Bueno, pues para que no digan que no salimos de Macabeos, ¿verdad? Que se vayan al Nuevo Testamento. Y que se pongan ellos a discutir con la pared, ¿verdad? No discutan ustedes con ellos, déjenlos, porque eso es necedad y como les digo, esa necedad viene por deseos y pasiones de la gente, ¿verdad? Que no están bajo el orden divino. Gálatas capítulo 5 versículos 19-21. Y hasta que no entren en ese orden divino, ¿verdad? En esa santidad, este, o en esa purificación, o en ese camino hacia tratar verdaderamente de ser santos, pues no van a poder entender, ¿verdad?, estas cosas. La voluntad de Dios es que seamos santos. Eso lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. ¿Y cómo nos hacemos santos nosotros? Nosotros nos hacemos santos cuando nosotros amamos, porque cuando amamos Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Ustedes pueden leerlo eso en Primera de Juan capítulo 5. Les recomiendo que lean todo el capítulo. Ustedes tienen que entender que las rencillas y las discusiones que vienen de la gente siempre vienen del espíritu del mal. Y eso lo dice claramente Santiago en el capítulo 4, versículos del 2 al 6. También hay personas, ¿verdad?, que cuando hablan de estas cosas y que según ellas dicen que ellas saben y que tienen la verdad y que tienen la luz, lo único que están haciendo ustedes al escucharlas es permitir que ellas les dejen a ustedes una semilla de muerte en el alma, ¿verdad? De ustedes. Ustedes pueden darse cuenta de eso en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 34. Nosotros no debemos de dejar crecer esas semillas poniendo esa duda, ¿verdad?, en nuestra misma fe. Cuando ustedes ponen a cuestionar su fe, ustedes están como Eva. Eva también cuestionó a Dios. La fe que ella tenía en Dios la cuestionó y cuando ella cuestionó esa fe, ella fue que cayó. Entonces yo les recomendaría que no hicieran eso porque si no ustedes están muy prontos a caer. Ustedes tienen que creer ciegamente. Y yo les digo ciegamente porque si al momento todavía no han llegado a donde se hablan de estas cosas y si no han hecho suficiente oración y ayuno, si no han visitado al Señor en el Santísimo, pues va a ser muy difícil, ¿verdad?, que lo entiendan. Pero si ustedes han hecho estas cosas, el Señor no los va a desamparar. El Señor siempre los va a iluminar porque esa fue la promesa que Él les hizo a sus apóstoles, que el Espíritu Santo nos iba a guiar. Así de que así es. El Señor todo lo va revelando, aunque nosotros no tengamos un entendimiento completo de las cosas, pero sí nos da esa sabiduría para que nosotros tengamos ese consuelo, es un tipo de consuelo espiritual y estemos nosotros
viviendo nuestra fe, más que cuestionándola, viviéndola. Porque esta batalla que nosotros tenemos es contra los espíritus, contra los demonios, ¿verdad? No contra la carne y la sangre. Eso nos lo dicen en Efesios capítulo 6. Bueno, les voy a dar unos cuantos versículos más para no hacer este audio muy largo, nada más como una referencia, pero quiero que sepan que sí existe el purgatorio. Ustedes pueden leer en Segunda de Macabeos capítulo 12, versículos del 43 al 46. Y también lo repite nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero de una forma diferente, donde Él da cuenta de que existe un purgatorio, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en Mateo capítulo 12, versículo 32. También ustedes pueden leer Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Nosotros estamos llamados a hacer penitencia, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados. No es nada más ir a confesar los pecados nosotros y que el sacerdote nos dé una penitencia, ¿verdad? Y hacer esa penitencia ya, sino que nosotros tenemos que hacer reparación también. Y esa reparación es la penitencia, pero no se crean que nada más es cuestión de hacer lo que nos dice el Padre, porque en verdad si ustedes quieren hacer una buena penitencia, ustedes tienen que dejar ese pecado. Si es un pecado de impureza, si es un pecado de orgullo, de avaricia, ¿verdad? De pereza, de lo que sea el pecado